Código genético. El código genético es un conjunto de reglas que determinan cómo la información genética contenida en el ADN se traduce en proteínas. Es esencial para la vida, ya que las proteínas son responsables de la mayoría de las funciones celulares. ¿Cómo funciona el código genético? El código genético se basa en la relación entre las 4 bases nitrogenadas del ADN, adenina, A, citosina, C, guanina, G, y timina, T, y los 20 aminoácidos que forman las proteínas. Cada 3 bases consecutivas del ADN, conocidas como codón, codifican un aminoácido específico. Por ejemplo, el codón AUG codifica el aminoácido metionina, mientras que el codón UAG es un codón de parada, que indica el final de la secuencia de aminoácidos. Características del código genético. El código genético presenta varias características importantes. Universalidad. El código genético es casi universal, lo que significa que es el mismo en la mayoría de los organismos, desde bacterias hasta humanos. Redundancia. Un mismo aminoácido puede ser codificado por más de un codón. Por ejemplo, el aminoácido leucina puede ser codificado por 6 codones diferentes. No ambigüedad. Un codón solo codifica un aminoácido específico. Continuidad. El código genético se lee sin interrupciones, es decir, no hay espacios o signos de puntuación entre los codones. Importancia del código genético. El código genético es fundamental para la vida porque permite que la información genética se transmita de una generación a la siguiente y se traduzca en proteínas funcionales. Las mutaciones en el código genético pueden provocar cambios en la secuencia de aminoácidos de las proteínas, lo que puede dar lugar a enfermedades o variaciones en las características de un organismo. Resumen. En resumen, el código genético es un sistema complejo que permite la traducción de la información genética del ADN a proteínas. Su universalidad, redundancia, no ambigüedad y continuidad son características esenciales para la vida. El código genético es un área de investigación activa, y el estudio de sus variaciones y mutaciones puede proporcionar información valiosa sobre la evolución y la salud humana. ¿Cómo funciona el código genético en la práctica? Imagina el código genético como un manual de instrucciones para construir una proteína. Este manual está escrito en el lenguaje del ADN, que se compone de 4 letras, A, C, G y T. Cada 3 letras forman un codón, que es como una palabra en este lenguaje. Aquí está cómo funciona el código genético en la práctica. Transcripción. El ADN contiene la información genética necesaria para construir una proteína. Primero, esta información se copia a una molécula llamada ARN mensajero, ARNM, en un proceso llamado transcripción. El ARNM es como una copia del manual de instrucciones. Traducción. El ARNM viaja desde el núcleo de la célula al ribosoma, que es como una fábrica de proteínas. Aquí, el ARNM se traduce a una secuencia de aminoácidos, que son los bloques de construcción de las proteínas. Cada codón del ARNM se une a una molécula de ARN de transferencia, ARNT, que lleva un aminoácido específico. Ensamblaje. Los aminoácidos unidos a los ARNT se unen entre sí en el orden determinado por el código genético, formando una cadena de aminoácidos que finalmente se pliega en una proteína tridimensional. Ejemplo, supongamos que un codón del ARNM es AUG. Este codón codifica el aminoácido metionina. En el ribosoma, un ARNT que lleva metionina se une a este codón. Luego, el ribosoma se mueve al siguiente codón y el proceso se repite hasta que se llega a un codón de parada, que indica el final de la proteína. En resumen, el código genético es un sistema complejo pero eficiente que permite a las células convertir la información genética en proteínas funcionales. El proceso de transcripción y traducción es fundamental para la vida, ya que las proteínas son responsables de la mayoría de las funciones celulares. Espero que esta explicación te haya ayudado a comprender mejor cómo funciona el código genético en la práctica. ¿Hay errores en el código genético? Sí, pueden ocurrir errores en el código genético, aunque el sistema es muy preciso. Estos errores se llaman mutaciones y pueden tener diferentes consecuencias. Tipos de mutaciones. Sustitución. Una base nitrogenada en el ADN se cambia por otra. Por ejemplo, una A se cambia por una G. Inserción. Se añade una base nitrogenada extra a la secuencia de ADN. Deleción. Se elimina una base nitrogenada de la secuencia de ADN. Consecuencias de las mutaciones. Silenciosas. No cambian la secuencia de aminoácidos de la proteína. Esto ocurre porque el código genético es redundante, es decir, varios codones pueden codificar el mismo aminoácido. Missense, cambian un aminoácido por otro.
Esto puede afectar la función de la proteína, pero no siempre. Nansen's introducen un codón de parada prematuro, lo que corta la proteína y la hace incompleta. Esto suele dar lugar a una proteína no funcional. Frameshift, inserciones o deleciones que cambian el marco de lectura del código genético. Esto genera una secuencia de aminoácidos completamente diferente, lo que suele dar lugar a una proteína no funcional. Causas de las mutaciones. Errores de replicación. Durante la copia del ADN, se pueden producir errores que dan lugar a mutaciones. Agentes mutagénicos. Ciertos agentes del entorno, como la radiación o las sustancias químicas, pueden dañar el ADN y generar mutaciones. Importancia de las mutaciones. Evolución. Las mutaciones son la fuente de la variabilidad genética que permite la evolución. Enfermedades. Algunas mutaciones pueden causar enfermedades, como el cáncer o las enfermedades genéticas hereditarias. Beneficios. Algunas mutaciones pueden ser beneficiosas. Por ejemplo, pueden aumentar la resistencia a ciertas enfermedades. En resumen, las mutaciones son cambios en el código genético que pueden tener diferentes consecuencias. Aunque algunas mutaciones son silenciosas, otras pueden afectar la función de las proteínas y causar enfermedades. Sin embargo, también son la fuente de la variabilidad genética y la evolución. ¿Qué porcentaje de mutaciones son dañinas? Es difícil determinar un porcentaje exacto de mutaciones dañinas, ya que depende de varios factores. Tipo de mutación. Como mencionamos antes, las mutaciones pueden ser silenciosas, missense, Nansen's o Frameshift. Las mutaciones Frameshift y Nansen's suelen ser más dañinas que las missense, mientras que las silenciosas generalmente no tienen impacto. Ubicación de la mutación. Una mutación en un gen esencial para la supervivencia podría ser mucho más dañina que una mutación en un gen menos importante. Contexto genético. La misma mutación puede tener diferentes efectos en individuos con diferentes antecedentes genéticos. Ambiente. El ambiente también puede influir en el impacto de una mutación. Por ejemplo, una mutación que aumenta la resistencia a una enfermedad podría ser beneficiosa en un ambiente donde esa enfermedad es común. Estudios. Algunos estudios han intentado estimar la proporción de mutaciones dañinas. Por ejemplo, un estudio de 2010 en la revista Nature estimó que alrededor del 1% de las mutaciones nuevas son dañinas. Sin embargo, otros estudios han encontrado tasas más altas, llegando hasta el 10%. En general, la mayoría de las mutaciones nuevas probablemente no sean dañinas. Esto se debe a que el código genético es redundante y muchas mutaciones tienen un impacto mínimo en la función de las proteínas. Un pequeño porcentaje de mutaciones nuevas pueden ser dañinas, lo suficiente para causar enfermedades o reducir la capacidad de supervivencia. Las mutaciones beneficiosas son relativamente poco comunes, pero pueden ser importantes para la evolución. Es importante recordar que la proporción de mutaciones dañinas es una estimación compleja que varía según el contexto. ¿Qué causa las mutaciones dañinas? Las mutaciones dañinas pueden ser causadas por una variedad de factores, tanto internos como externos. Factores internos. Errores de replicación. Durante la división celular, el ADN se copia para crear una nueva célula. Este proceso no es perfecto, y ocasionalmente se producen errores en la copia, lo que lleva a mutaciones. Estos errores pueden ocurrir de forma espontánea o debido a factores que afectan la estabilidad del ADN, como la edad. Recombinación genética. Durante la reproducción sexual, los cromosomas de los padres se mezclan para crear nuevos cromosomas en la descendencia. Este proceso puede generar nuevas combinaciones de genes, incluyendo mutaciones. Factores externos. Agentes mutagénicos. Ciertos compuestos químicos o radiaciones pueden dañar el ADN y aumentar la probabilidad de mutaciones. Ejemplos de agentes mutagénicos incluyen radiación ionizante, rayos X, rayos gamma, radiación ultravioleta. Sustancias químicas. Algunos compuestos químicos pueden reaccionar con el ADN y causar daños. Virus. Algunos virus pueden integrar su propio ADN en el genoma del huésped, lo que puede causar mutaciones. Factores ambientales. La exposición a ciertos factores ambientales, como la contaminación, puede aumentar el riesgo de mutaciones. Consecuencias de las mutaciones dañinas. Las mutaciones dañinas pueden tener diferentes consecuencias, desde leves hasta graves. Algunas pueden causar enfermedades genéticas, como la fibrosis quística, la hemofilia o la enfermedad de células falciformes. Otras pueden aumentar el riesgo de desarrollar cáncer o afectar el desarrollo normal del organismo. En resumen, las mutaciones dañinas pueden ser causadas por errores internos en la replicación del ADN, recombinación genética, exposición a agentes mutagénicos o factores ambientales.
Estas mutaciones pueden tener un impacto significativo en la salud y el desarrollo de un individuo. ¿Qué tipo de sustancias químicas causan mutaciones? Las sustancias químicas que causan mutaciones se llaman mutágenos. Estos pueden ser de diferentes tipos y tener diversos efectos sobre el ADN. Algunos ejemplos de mutágenos químicos incluyen agentes alquilantes. Estos compuestos añaden grupos alquilo al ADN, lo que puede interferir con la replicación y la reparación del ADN. Algunos ejemplos son el gas mostaza y la ciclofosfamida, utilizados en quimioterapia. Agentes intercalantes. Estos compuestos se insertan entre las bases del ADN, distorsionando su estructura y provocando errores en la replicación. Algunos ejemplos son el bromuro de etidio y la daunomicina, utilizados en investigación y medicina. Agentes que dañan el ADN. Estos compuestos pueden causar roturas en el ADN o modificar las bases, lo que puede llevar a mutaciones. Algunos ejemplos son la radiación ultravioleta, los rayos X y las sustancias químicas como el benceno. Análogos de bases. Estos compuestos son similares a las bases del ADN y pueden ser incorporados durante la replicación, provocando errores en la secuencia de ADN. Algunos ejemplos son la 5-ibromouracilo y la 2-aminopurina. Es importante destacar que la exposición a mutágenos no siempre conduce a mutaciones. El cuerpo tiene mecanismos de reparación del ADN que pueden corregir muchos de estos daños. Sin embargo, la exposición prolongada o a altas dosis de mutágenos puede aumentar el riesgo de mutaciones dañinas, lo que puede llevar a enfermedades como el cáncer. Además de los ejemplos mencionados, existen otros tipos de mutágenos químicos, como los agentes que producen radicales libres, los que alteran la estructura del ADN o los que interfieren con la reparación del ADN. En resumen, una amplia gama de sustancias químicas pueden causar mutaciones, lo que resalta la importancia de la investigación y la prevención de la exposición a estos agentes. Mi nombre es Demim, soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.